desde las más violentas hasta las más pacíficas. Las manifestaciones pueden asumirse desde distintas formas, pero todas tienen el objetivo común de cambiar la política de gestión de un país. Y de hecho, la reacción de un gobierno frente a una manifestación dice mucho del régimen político de una nación. Vamos a repasar unas movilizaciones sociales cuya repercusión fue decisiva para cambiar el curso de la historia. Mundialmente iniciamos con la toma de la Bastilla. Surge en París el 14 de julio de 1789 y ocurre por la destitución del ministro de Finanzas Jacques Necker por parte de Luis XVI. Esto desencadenó una revolución, una crisis que había iniciado 2 días antes, cuando 3.000 personas se concentraron en los jardines del Palais Royal y desfilaron a modo de una procesión fúnebre con banderas, abrigos, sombreros y hasta un busto de Necker cubierto con un velo. Todos iban de negro. Por ello, los parisinos comprendieron enseguida que la destitución de Necker era la señal de que el rey quería acabar con la transformación constitucional iniciada 2 meses antes. Era un acto despótico contra el que había que reaccionar. A la tensión social se sumó las pésimas cosechas que habían aumentado dramáticamente el número de mendigos que deambulaban por la ciudad. Así que en la jornada del martes 14 de julio empezó a correr el rumor que en el Hotel de los Inválidos, un hospital militar, se habían escondido unos 30.000 fusiles y 12 cañones. En pocas horas el edificio fue asaltado por una muchedumbre enfurecida que se adueñó del armamento. A continuación, miles de hombres se dirigieron a la Bastilla, al fuerte militar. Allí, a las 5 de la tarde, el gobernador ordenó abrir las puertas de la fortaleza y la tropa se rindió. Estos acontecimientos acabaron conociéndose como la Revolución Francesa, convirtiéndose en un símbolo de libertad para todo el mundo. Ahora en Asia, 1930, Marcha de la Sal en la India, 12 de marzo al 6 de marzo, abril de 1930. Mahatma Gandhi, líder del movimiento de liberación de la India, encabezó una marcha de casi 400 kilómetros desde Sabarmati, la ciudad donde se encontraba su retiro religioso, hasta Danta, una localidad de la costa del mar Arábigo. Aquella movilización se conoció como la Marcha de la Sal y su objetivo fue denunciar el monopolio que ejercía el gobierno británico sobre la explotación de las minas de sal. Como no podía ser de otra forma, Gandhi organizó la protesta de una manera totalmente pacífica. Su marcha se convirtió en un acto de desobediencia civil que desafió al todopoderoso imperio británico. Gandhi fue arrestado y puesto en libertad meses después, al mismo tiempo que el virrey, la representación del rey Jorge VI en la India, reconocía el derecho de los indios a explotar los recursos salinos. Aquel suceso afianzó la voluntad de Gandhi de forma férrea y continuó luchando por la independencia de su país. La noticia de aquella marcha de la sal corrió por todo el planeta y generó una ola de simpatía hacia el movimiento independentista de Gandhi. Sin embargo, aún tendría que pasar 18 años hasta que la India alcanzara su independencia el 15 de agosto de 1947. Trasladémonos a América. Es el 28 de agosto de 1963 y se realiza la marcha sobre Washington, el trabajo y la libertad. Fue una jornada promovida por diversas organizaciones sindicales, religiosas y defensoras de los derechos civiles que tenían como objetivo exigir igualdad de derechos para la comunidad afroamericana. Una concentración multitudinaria que cambió el rumbo de la historia de los derechos civiles en Estados Unidos y a la que asistieron líderes de talla de Martin Luther King, quien al término de esta manifestación pronunció ante unas 300.000 personas su famoso discurso "Yo tengo un sueño". My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin. En aquellos años, en muchos territorios de Estados Unidos, a los afroamericanos no se les permitía votar, entrar en muchos locales, acceder a determinados empleos o estudiar en numerosas escuelas y universidades. Aquel día fue determinante para que se sucedieron una serie de acontecimientos que condujeron en 1964 a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles y en 1965 a la aprobación de la Ley de Derechos al Voto.
De vuelta al África del Sur. Aquí, un 16 de junio de 1976, unos 15.000 estudiantes sudafricanos se congregaron en el barrio de Soweto, en Johannesburgo. Su propósito era participar en una manifestación contra el apartheid y, en concreto, protestar en contra de una ley que obligaba a los jóvenes a estudiar la mitad de las asignaturas en afrikáans, la lengua de origen germánico hablada por la minoría blanca gobernante. La protesta estaba liderada por Steve Biko, un conocido activista anti-apartheid. Miles de jóvenes, estudiantes, muchos vestidos con su uniforme escolar, se manifestaron con pancartas de cartón donde se leía, entre otras: "Al diablo con el afrikaans apesta, hay que abolir el afrikaans". Cuando la policía llega, le da a los manifestantes 5 minutos para dispersarse. Los jóvenes resisten y pronto empieza la revuelta. A los gases lacrimógenos, la muchedumbre responde con piedras y pronto inician los disparos, que lamentablemente se convirtió en una masacre donde centenares de estudiantes perdieron la vida. Las fuerzas policiales armadas actuaron con violencia, lanzaron granadas de gases lacrimógenas contra la multitud. Las fuerzas policiales reprimieron la marcha con una extrema violencia y centenares de estudiantes fueron brutalmente asesinados. El apartheid fue el sistema de segregación racial que se instauró formalmente en Sudáfrica en 1948. Francia, India, Estados Unidos y Sudáfrica. 4 revoluciones, 4 eventos que transformaron la historia universal. Los grandes cambios sociales, políticos, económicos, culturales y de transformación nacen de insatisfacciones colectivas que no fueron canalizadas a tiempo.